Vamos a estudiar ahora un problema muy bonito dentro de la estática de fluidos, a pesar de que estrictamente no es así. Pero vamos a llegar con las herramientas que ya conocemos a una respuesta aproximada. Se trata de oscilaciones de cuerpos flotantes. Seguro que todos habéis estado en un puerto, en un gran puerto o en un puerto pequeño, viendo barcos pesqueros o, por ejemplo, si habéis ido a un gran puerto aquí en Europa o en Rotterdam o en Hamburgo, habéis dado una vuelta turística, os habéis acercado a grandes barcos, habréis observado que se producen oscilaciones de muchos tipos, pero una, que es la que vamos a intentar dar un valor aproximado, son oscilaciones verticales de los barcos, por ejemplo. Entonces, es lo que vamos a tratar. Oscilaciones de cuerpos, por ejemplo, un barco de cuerpos flotantes. Vamos a considerar muy sencillo que el barco tiene forma de paralelepípedo, ¿de acuerdo? Esta. Y aquí tenemos pues la superficie del agua. Una parte del barco está sumergida y una parte pues está por encima del agua. Esto en 3 dimensiones, bajo la acción de la gravedad. Cuando el barco está flotando y el agua está quieta, se trata de problema de estática, ¿no? El empuje, la fuerza neta que ejerce el agua sobre la superficie del casco, pues contrarresta el peso del barco, lo que le permite permanecer flotando. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones. Entonces tenemos aquí el casco del barco. Estamos suponiendo de paredes verticales para hacerlo lo más fácil posible. Hay una parte, el área de la base, pues es, vamos a llamarla A, el área, la altura podría ser H de todo el barco y hasta la línea de flotación la altura desde la base del barco hasta justo donde flota. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la densidad del fluido, del agua, ρ, uniforme. Y en este problema lo que nos están pidiendo es determinar el periodo de oscilación para oscilaciones verticales, es decir, en un movimiento vertical. Dar una estimación, estimar cómo va a ser el periodo de... Bien, es decir que se encuentra el barco inicialmente en una posición de equilibrio. Si nosotros desplazamos ligeramente el barco de la posición de equilibrio, ¿cómo lo vamos a desplazar? Como nos está diciendo el enunciado, verticalmente. Pues se va a producir una fuerza restitutiva, es decir, que va a intentar la fuerza neta, la suma de las fuerzas que están actuando sobre el barco, lo que van a hacer es que el barco intente volver a su posición de equilibrio. Si lo estamos levantando ligeramente por una perturbación, una ola que ha venido, lo que sea, pues lo que va a ocurrir es que el barco tiende a volver a su posición de equilibrio inicial y lo contrario, si se hunde,
Eso significaría, fijaos en el primer caso, que el empuje es menor que el peso, por lo tanto tiende a volver a caer. Si se hunde por alguna perturbación, el empuje es mayor que el peso, lo que intenta es que vuelva justo a la posición inicial de flotación. Por lo tanto, se trata de una posición de equilibrio que es estable. ¿De acuerdo? Lo sacamos de la posición de equilibrio del cuerpo. Bien. Ya en lo que he dicho, fijaos, pues va a ser las herramientas que voy a utilizar. Pues, ¿cómo va a ser el movimiento del casco? La suma de fuerzas igual a la masa por aceleración. La suma de fuerzas vamos a tener 2. El peso vamos a considerar 2. Peso del barco y el empuje que ejerce el fluido, el agua, sobre el casco. Y es ahí donde viene una aproximación fuerte que vamos a hacer, que es la siguiente. El empuje es la fuerza neta que está ejerciendo la fuerza superficial que ejerce el fluido, neta, sumada sobre toda la superficie del casco. Y vamos a suponer que eso va a ser igual al peso del fluido desplazado por el barco en cada momento. ¿Es eso así? ¿Es eso cierto? No, eso no es cierto estrictamente, porque desde el momento en el que el casco tenga un movimiento, el fluido que hay en torno alrededor del casco ya no puede estar quieto. Y por lo tanto la fuerza sí seguirá ejerciendo una fuerza, pero la fuerza neta que va a ejercer esa distribución de fluido en torno no va a corresponder a la situación hidrostática. Es decir, que no va a ser la fuerza neta equivalente al empuje que calculamos en condiciones estrictamente estáticas. La distribución de presiones en torno a los puntos sobre la superficie del barco difiere de la presión hidrostática. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a utilizar la presión hidrostática a pesar de que realmente estrictamente no es la presión hidrostática. Pero vamos a suponer que el movimiento es tan pequeño en torno a la posición de equilibrio que podemos despreciar aproximadamente la diferencia en la distribución de presiones es despreciable y podremos seguir considerando que va a ser aproximadamente la presión hidrostática, y si es así, entonces la fuerza neta será igual al empuje. ¿Entendido cuáles son las suposiciones que estamos haciendo aquí? Es decir, vamos a seguir considerando el fluido como si estuviese quieto en cualquier posición del barco, lo cual no es estrictamente cierto, pero es cercano a la realidad. Bien. Movimiento vertical. Gravedad. Voy a llamarle al eje vertical Z, altura, y voy a poner el origen justo en la posición de equilibrio. Es decir, que el origen se encuentra cuando no hay oscilaciones. Considero ahí la altura 0. Muy bien, voy a hacer aquí un dibujo. Supongamos que hay una perturbación y desplazamos el barco, el casco se ha desplazado hacia arriba. ¿Cuánto? ¿Qué altura? Pues una altura Z. Es decir, que si este punto en el casco se encontraba aquí, justo en la línea de flotación, pues la marca correspondiente a la línea de flotación se habrá desplazado una distancia Z hacia arriba. Bueno, en esta situación, ¿cuáles son las fuerzas? Ya no, las fuerzas no es una situación de equilibrio, están descompensadas, una fuerza es diferente a la otra. Vamos a ver qué fuerzas están actuando. El peso y el empuje, el comentario que he hecho acerca del
de la fuerza que ejerce el fluido sobre el casco, el empuje, vamos a considerar como si fuese estático, hidrostática. Tenemos por un lado el peso, es decir, que la masa del barco sería m, esto ya sería suma vectorial de fuerzas igual a la masa por la aceleración, y descompongo eso, solo hay componente vertical, es decir, que el peso tiene una componente vertical igual a menos mg. El empuje, esto es el peso. El empuje a qué va a ser igual. Habrá en esta situación, el peso y el empuje son iguales. Es decir, que aquí, cuando ha subido una altura z, el empuje ha disminuido. ¿En qué cantidad? El peso menos todo este volumen que ha salido fuera del agua. Menos, ¿cuánto equivale ese volumen, el peso de fluido equivalente a ese volumen que ha salido fuera del agua? Rho del fluido. El volumen era A, el área de la base, por Z y por G. El empuje, fijaos, si Z es positivo, eso significa que el empuje es menor que el peso, que es lo que estamos buscando, que es lo que está ocurriendo. Si Z es negativo, es decir, que la situación hubiese sido que esto se ha hundido, esta posición inicial ahora se encuentra por aquí, entonces el empuje está aumentando. ¿En qué cantidad? El peso inicial, que es el empuje inicial, menos rho A por Z negativo, es decir, una cantidad positiva. ¿Equivalente a qué? A todo este volumen que está ahora sumergido dentro del agua. La suma de fuerzas, peso y empuje, igual a la masa del barco por la aceleración del barco, la aceleración vertical. Componente vertical de la aceleración. Vertical a lo largo del eje Z de la aceleración. Bueno, tenemos ya aquí lo que necesitamos. Si os fijáis, menos mg más mg se va. Eso quiere decir que esto que es la ecuación del movimiento, la ecuación que describe, que va a describir la oscilación. Primero veremos el movimiento y veremos que esa es precisamente la ecuación equivalente a una oscilación armónica. Ahora lo veremos. Bueno, menos mg más mg se va, es decir, que lo que me queda es menos rho a. Vamos a poner g delante. G por z igual a la masa. La aceleración es la derivada segunda de z con respecto al tiempo dos veces, la componente vertical. Es decir, que tendremos, si esto lo denoto como z punto punto, tendríamos z punto punto igual pasa dividiendo menos rho a g dividido por m. La masa del barco. Vamos a ver cómo podemos expresar la masa del barco. Habíamos dicho que esta era la altura hasta la línea de flotación, midiendo desde la base del barco H. Eso quiere decir, ya que en esta situación el peso es igual al empuje, m tendrá que ser igual a la masa desplazada de fluido, es decir, rho del fluido, rho del agua, el volumen será A por H. Si llevamos esto aquí, tendremos z punto punto igual a menos rho a g
es rho h por z. Rho, y lo que nos queda es la derivada segunda de la componente z de la altura del barco es igual a menos g dividido por h. Aquí lo que estamos viendo es, fijaos que esto es una constante positiva, g dividido por h, es decir, que la aceleración es proporcional al desplazamiento vertical con signo menos, lineal, es decir, la ley de Hooke. La fuerza restitutiva es lineal con el desplazamiento, por lo tanto es un movimiento, hemos visto, es una posición de equilibrio estable, es decir, que hay oscilaciones, pero además de la ecuación del movimiento vemos que es un movimiento, corresponde a un movimiento armónico simple. Esta no es nada más que la frecuencia angular de oscilación al cuadrado, esta constante. La frecuencia angular es 2pi dividido por el periodo. Eso quiere decir que el periodo de oscilación es 2pi raíz cuadrada de h dividido por g. Esta es la estimación que hacemos. Aquí es importante, hemos hecho una serie de suposiciones, ya desde el mismo momento la forma del barco también influye. Que sean paredes verticales influye, como os habéis dado cuenta, a la hora de evaluar cómo ha variado el empuje desde la situación de equilibrio. No es lo mismo si las paredes son de esta manera que verticales. ¿De acuerdo? Si no fuesen verticales, entonces ya la variación en el empuje, es decir, este término, no sería de esta manera. Estamos haciendo lo más fácil posible. Y uno puede ahora estimar de este valor raíz cuadrada de h. Recordad la profundidad, la altura que hay desde la base del barco hasta la línea de flotación del barco. Si g tomamos, ¿no? Pues, vamos a suponer un barco que tenga 10 metros. ¿Cómo se llama eso? Hay un término para que ahora mismo no me viene a la cabeza precisamente para esta h, para denotar esta h. Bueno, da igual. Si tomamos 10 metros y g pues aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pues entonces tenemos aquí 2pi, o sea que tenemos del orden de 6 segundos. El periodo de oscilación. Fijaos, con herramientas tan sencillas es una estimación. La siguiente vez que vayáis y veáis a un puerto, y veáis evidentemente cuanto mayor es h, por eso necesitamos barcos, un carguero, un barco que tenga un calado muy grande, cuanto mayor sea h, mayor es el periodo y mejor lo podremos quizás observar, si no la oscilación es más rápida. Sobre esas oscilaciones hay que tener en cuenta que están superpuestas oscilaciones que no son verticales, sino son giros, es decir, que no es tan sencillo como lo estamos poniendo nosotros aquí. Pero bueno, es una buena estimación primera. Si hiciésemos nosotros el experimento no con un barco, sino cogiéndonos un balón de playa, un balón, una esfera, ¿no? Vamos a hacer también aquí lo más sencillo posible, la gravedad, una variación de este. Vamos a suponer que la masa de este balón es de tal manera que cuando se encuentra flotando, la mitad del balón que tiene radio R se encuentra, la mitad sumergido,
y la otra mitad del volumen por encima de la superficie del agua. Y nos preguntamos, pues otra vez lo mismo, o sea, es una variación en el mismo problema. Pero fijaos que aquí ahora las paredes no son verticales. De hecho, interviene aquí también cuánto del balón. No sería lo mismo si está poco, es decir, si tiene poca masa, entonces flota mucho y hay una parte pequeña sumergida, o justo lo contrario. Pensadlo. Bueno, pues estamos con esto, en estas condiciones. Entonces estaba diciendo lo mismo. ¿Qué ocurre si nosotros hundimos o sacamos un poco el balón hacia arriba? Pues se trata de una posición de equilibrio estable. Si lo levantamos un poco, el peso va a ser mayor que el empuje que está experimentando, por lo tanto vuelve a caer, intenta volver a la posición inicial. Si lo hundimos, el empuje es mayor que el peso, por lo tanto tiende a flotar. De equilibrio estable. Es decir, que va a haber oscilaciones y vamos a ver cuál es el periodo. Bueno, lo mismo, eje Z. Si lo levantamos un poco esto, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya no voy a hacer el dibujo. Tendremos, por un lado, el peso del balón, menos mg, y ahora tendremos el empuje. ¿En cuánto ha cambiado el empuje? El empuje inicial era el peso, menos, y ahora tendremos si, y ahora añado, si el desplazamiento es pequeño, entonces, fijaos que tengo que añadir eso, porque si es grande, ¿grande o pequeño qué? Si Z es mucho menor que R, entonces la variación en el empuje, que inicialmente era el peso, pues habrá disminuido ¿en qué cantidad? Fijaos que esto es un disco de área A pi r al cuadrado, es decir, que tendremos un pi r al cuadrado, un volumen que está sobresaliendo, que resta entonces empuje, que sería por z, pi r al cuadrado z, ρ por g, siendo ρ la densidad del agua. Y esto igual a la masa del balón por la aceleración vertical del balón. O sea que fijaos que esto es así siempre y cuando se cumpla esto. Si no, evidentemente ese volumen que sobresale, que anteriormente estaba por debajo de la línea de la superficie del agua, entonces ya no es esto, sino que es menor. Muy bien. Es decir, que tendremos menos pi r al cuadrado, rho g, z, igual a la masa por A. ¿Cuánto vale la masa del balón? Hemos dicho que en la posición de equilibrio está la mitad sumergido. Eso quiere decir que tendrá que ser igual a la densidad de líquido. Fijaos el empuje, ¿cuánto vale? El empuje será el peso del fluido desplazado. ¿Qué volumen desplaza? La mitad de la esfera, por lo tanto 2/3 de pi r al cubo. Rho por 2/3 de pi r al cubo el volumen. Por A, z punto. Rho y rho se me va. Un pi se me va. 2 R's ahí, me queda un R por acá. Es decir, que me quedará que z punto va a ser igual a menos 3/2 de rho dividido por R por Z. Todo este factor, fijaos que otra vez esta ecuación corresponde a un movimiento armónico simple.
¿Y con qué periodo? La frecuencia angular al cuadrado. La frecuencia angular será la raíz cuadrada de todo esto. Y el periodo t pues será 2pi raíz cuadrada de 2/3 r. Consideramos un balón de 10 centímetros de radio más o menos, ¿no? Pues estos, si hacéis las cuentas, será del orden de ¿cuánto había yo hecho ahí? El cálculo del orden de medio segundo. Comprobarlo. De ese orden. Esto sería 0,2, esto sería 30, o sea, 300, 1 dividido por 150, raíz cuadrada de 150, raíz cuadrada de 144, pues 12, 6 dividido entre 12, pues aproximadamente 0,5 segundos sería el periodo de oscilación. Es decir, como veis, la estática de fluidos permite también resolver problemas sencillos con movimiento, pero os recuerdo, en el fondo, cuando uno utiliza el empuje, peso del fluido desplazado, empuje, la fuerza neta que ejerce el fluido sobre ese cuerpo que está parcial o totalmente sumergido, está utilizando esa expresión, Arquímedes, lo que está haciendo es la suposición de que la distribución de presiones corresponde a la presión hidrostática. Es decir, que no hay una diferencia grande respecto a la presión hidrostática, lo cual en muchos problemas, no solo estos que he hecho yo aquí, sino en problemas mucho más complejos, se puede utilizar esa aproximación, es decir, considerar que la presión que está, la distribución de presiones dentro del fluido es aproximadamente cercana, es aproximadamente la presión hidrostática, lo cual simplifica la resolución del problema, que ya es complejo de por sí, cuando tenemos turbulencia y cosas así.